hermanos, nuevamente vamos a dar continuación a esta jornada. Invitamos a los hermanos que nos siguen por los medios de comunicación a que continúen con esta experiencia maravillosa de el curso bíblico que nos está permitiendo tener una mirada. Esto es como una primera mirada. Uno se puede detener en cada una de estas cosas y puede pasar una vida tratando de vivirla. Porque acuérdense que la Iglesia Católica no es un pueblo que se aprende la Biblia de memoria, sino que trata de vivir la palabra de Dios. Lo importante aquí no es aprendernos la Biblia de memoria, sino que las lecciones más grandes las podamos poner en práctica. Si no lo dejamos allí escrito, hay que escribirlo en el corazón. Y todos tenemos una tarea muy grande porque a nosotros sí nos cuesta. A nosotros nos cuesta muchísimo, especialmente a mí. Muy bien. Vamos a ir ahora con la división y el contenido temático y voy a ir un poquito más rápido que la vez anterior. Dice, tiene tres partes heterogéneas que son desiguales en extensión. La primera parte trata sobre las tradiciones sobre la conquista de Canaán. Como varios relatos que dicen cómo fue que llegaron a ese lugar, qué hicieron y qué no hicieron. Brevemente, va desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 5. Luego tenemos la segunda parte, que es la historia del periodo de los jueces. Ahí es donde encontramos cada una de las historias de los 12 jueces que hemos mencionado en la jornada anterior. Y encontramos que va desde el capítulo 2, versículo 6, o sea, en continuación, hasta el capítulo 16, versículo 31, donde nos termina de narrar la historia del último juez. Luego viene una tercera parte donde viene una serie de historias de cuando en Israel no había rey. Bien, parece que como que termina en tragedia. Cuando uno entiende la belleza de vivir sin un rey, sino que su rey sea Dios, uno se alegra. Pero el pueblo termina como en tragedia porque la idea era que Dios fuera su rey, pero que ellos hicieran lo que el rey manda. Pero la historia termina muy triste porque Dios es su rey, pero ellos terminan haciendo lo que ellos quieren. Y es por eso que el libro de Jueces es tan aleccionador en la propia vida, en la vida social, en la vida política de los pueblos. Una vez un alcalde se me acercó y me dijo, Edward, acabamos de ganar la alcaldía y todo lo demás. Yo quisiera contar con usted cuando necesite algún tipo de ayuda. ¿Usted puede contar con usted? Yo sí. ¿Y algún consejo que me quiera dar? Sí, léase la Biblia y especialmente léase el libro de los jueces y entienda cómo vive un pueblo. Usted que es católico, que es cristiano, ustedes se imaginan la mirada que me echó, ¿no? Como este fanático que me viene a decir si es otro tipo de ayuda la que necesitamos. Pero bueno, a fin de cuentas terminamos haciendo la lección y reprobándola. Entonces, miren, vamos a empezar con la primera parte. ¿Cuál era? Tradiciones sobre la conquista de Canaán. Aquí nos cuenta rápidamente el libro de Jueces que hubieron acciones esporádicas de las tribus, es decir, que parecía que tenían que conquistar una tierra y sacar a los enemigos, pero fue tan bonito aquello y se sintieron tan bien con ese mercado que no quisieron salir a trabajar, sino que se quedaron en su casita y dijeron, no, dejémoslos quietos que total no nos están estorbando. Lo que ellos no sabían es que aquellas prácticas de aquellos pueblos los iban a seducir e iban a terminar haciendo lo que Dios no quería y lo que les iba a traer consecuencias directas en su propio futuro, inclusive perder la herencia que Dios les regalaba. Luego entonces también nos cuenta las ciudades que no pudieron ser conquistadas. ¿Cuántas ciudades tenían que conquistar si eran 12 tribus, más o menos? 12 ciudades, muy bien. Y adivinen cuántas conquistaron. Pónganle un número, 7, bastante generoso. ¿Saben cuántas? 3. Y en las otras 9 quedaron a medias, con negocios raros, ¿verdad que sí? A nosotros los creyentes, a este pueblo de Dios le gusta siempre dejar una puerta abierta, por si acaso llegamos a necesitar de ese comodín. Dios nos dice, quite todo lo que no le sirva, pero nosotros dejamos ese comodín porque uno no sabe, ¿verdad que sí? Uno no sabe. Aunque esto es parte del contenido de la enseñanza teológica del libro, me estoy adelantando un poquito. Muy bien. Y también encontramos una parte en donde un ángel explica la imposibilidad de expulsar a todos los cananeos. Cuando ya Dios se dio cuenta que esta gente era muy perezosa, que no entendía la dimensión pedagógica de la divinidad,
que no había manera de hacerles entender que era beneficio para su pueblo, para su descendencia y para disfrutar verdaderamente de esa promesa. Entonces Dios dice, bueno, como quisieron quedarse con todo ese mugre, pues ahora voy a tener que darles una lección con ese mugre para que salgan de allí. Creo que me hago entender, ¿verdad? Figuradamente. Muy bien, vamos entonces a ver la segunda parte del libro, la historia del periodo de los jueces. Aquí se cuenta entre el capítulo 2 y 3 más o menos una interpretación religiosa. El agiógrafo nos da como una idea de lo que teológicamente nos quiere decir este momento histórico, esta situación que vive. Dentro de las historias de los jueces encontramos, mire, lean conmigo a Otoniel, a Ehud, a Sangar, a Débora y Barak, a Gedeón. Fíjense que Abimelech, no tiene un guión, o sea que este no es un juez, pero vamos a contemplarlo en la historia. Y a unos jueces menores como Tola y Yair, Jefté, jueces menores como Ibsán, Elión, Abdón y el último, Sansón. Vamos a verlos rápidamente así uno por uno. El primero de ellos, Otoniel. Mira, allí hay una descripción importante. Trato de traerles como la aproximación a la traducción de sus nombres para que ustedes vean la importancia que a veces tienen los nombres en el pueblo de Dios. A la gente no se le ponía nombres porque sí, sino que casi siempre tenía una relación con su misión, diferente a nosotros. Nosotros nombramos de acuerdo a los artistas y a todas esas cosas que nos llaman la atención, pero los bautizados de las primeras comunidades trataban de contemplar en los nombres de esos primeros cristianos una misión de Dios para ese creyente que estaban haciendo. Entonces, miren, Otoniel, ¿qué significa? León de Dios o algo parecido. Es hijo de Kenaz, de la tribu de Judá. Cuando escuchen hablar de Otoniel, ajá, este señor es de la tribu de Judá y su historia está en Jueces, en capítulo 3, versículo del 8 al 11. ¿Qué hizo este señor? Mire, conquistó a Kiriat Sefer, que se traduce algo así como la ciudad de los libros, como a toda ese grupo de esa ciudad que estaba llena de sabiduría humana, este hombre la conquistó. Y la conquistó porque le hicieron una promesa. Le prometió un señor que le iba a dar por esposa a una de sus hijas. Y bueno, pero realmente esa no fue la razón por que la conquistó. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apoderó de Otoniel, esa es la verdadera razón. Y entonces Otoniel fue en nombre de Dios y conquistó aquella ciudad y liberó a Israel de la mano de ¿quién? De Cusán Risataim. Miren qué nombre tan raro. Eso se traduce algo así como la doble iniquidad, como algo como muy malo, muy perverso, para que ustedes vean que hasta el nombre de los enemigos del pueblo de Israel contienen como una enseñanza. Bien, esta opresión, ¿cuánto tiempo dura? La que enfrentó Otoniel, 8 años más o menos antes de que se levantara y trajera la paz sobre Israel. Trajo sobre Israel 40 años de fidelidad y de paz. ¿Qué les dije o qué estudiábamos que significa algo así el número 40? Como tiempo de Dios, como el tiempo de vida de una generación. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo en el desierto? 40 años. ¿Cuánta paz traía un juez? 40 años. ¿Cuánto tiempo duró Jesús en el desierto? Eliseo en ayuno, 40 años. ¿Ven? Siempre está como recurrente sobre ese número porque significa algo así como el tiempo de Dios o una generación del pueblo. Entonces, trajo generaciones, fíjense, la hazaña de Otoniel trajo generaciones de salud, de bienestar, donde la gente acudía a la presencia de Dios y no se desviaba. Pero pasaron otras generaciones y aquella historia se olvidó y su sucesor fue Ehud. Ahora fíjense que cuando Ehud nace ya han pasado varias generaciones y el pueblo nuevamente se ha pervertido. Se repite la misma historia del jardín del Edén. Viene la serpiente, lo seduce al pobre Adán y a la pobre Eva y no tienen la fuerza necesaria para imponerse. Y entonces terminan adorando las bestias y terminan lejos del paraíso. Entonces Ehud nos viene en este pasaje con este juez. Encontramos a este personaje. Fíjense lo que significa aliado. Ehud significa aliado, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, una tribu distinta a la anterior. ¿De qué tribu era Otoniel? De Judá, muy bien. Entonces, la tribu de Benjamín, este señor Ehud, y miren sus características, era un hombre, no era diestro, era
zurdo. Y Dios utiliza esa característica para sacar al pueblo de la liberación. Mire, algo que todos veían como oprobioso, que fuera zurdo en un mundo de diestros, y entonces Dios se vale de un zurdo precisamente para liberarlo. Liberó a Israel de la mano de Eglón, rey de Moab. Si el primer rey significaba algo así como mucha maldad, Eglón es un personaje muy importante. No sé si lo pueden ver allí en la imagen, pero imagínenselo. Eglón era un hombre muy obeso, muy gordo, que representa los placeres de la vida. Es decir, ante el primero los israelitas se postraron ante un hombre inicuo, malo, perverso, y en este caso se postraron ante un hombre dado a los placeres. Miren cómo hay mundo, demonio y carne detrás de cada uno de esos personajes. ¿Cuánto tiempo duró en opresión en Israel en ese tiempo? 18 años. 18 años de opresión, fue mucho más tiempo, porque en la medida que el pueblo cae y se pervierte, la perdición parece que dura un poco más. Parece que tenemos problemas para recuperarnos rápidamente y a veces pasan 18 o 20 años de situaciones tan difíciles y no encontramos una salida. Sin embargo, Dios nos la ofrece, nos dice cuál sería el camino. Hay que escuchar, hay que abrir los oídos, abrir los ojos y seguir entendiendo y escudriñando su palabra. Trajo sobre Israel, ¿cuánto? 80 años de fidelidad y paz. No me da tiempo de contarles la historia de Judas, es muy interesante, porque él se hace una arma, se esconde en una de sus piernas, entra y como todos eran diestros, pues los soldados siempre revisaban era la pierna contraria. Y la sorpresa fue que cuando quita la vida de Eglón, coloca su espada tan profundo que la espada se pierde en toda la inmensidad de aquel hombre, se pierde con todo y cabo de espada. Y entonces el pueblo de Israel encuentra valentía para salir de esa opresión. Vamos ahora con otro juez. ¿Cómo se llama este? Sangar. ¿Saben qué significa? El que huye. Digan conmigo, el que huye. Hijo de Anat y miren de otra tribu. No sabemos de qué tribu era, hasta ahora es como una tribu desconocida. Inclusive algunos afirman que a lo mejor no era israelita y sin embargo Dios le permitió ser parte de los jueces, para que vean que la obra de Dios no depende de las personas ni las capacidades de las personas, sino de la misericordia y de la pedagogía con la que Él trata de amarnos y enseñarnos a vivir. Vamos entonces allí a describir la vida de Sangar rapidito. Derrotó a 600 hombres con una aguijada de bueyes. Una aguijada era como una estaca que tenía un pedazo metálico en la punta y con ella derrotó a 600 hombres. Imagínense lo hábil que era con ese artefacto. No usó más nada. Dios empleó lo que él sabía hacer, que era defenderse con una aguijada de bueyes. Liberó a Israel de la mano de los filisteos y no se hace mención a más detalles. Mire, este es un siervo fiel. No dejó rúbrica ni dejó fotografía, salió corriendo de la escena. Por eso se llama el que huye, ¿verdad que sí? Así deberíamos ser los cristianos, que no estamos dejando nuestro nombre, sino dejamos el nombre del Señor en medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y miren qué sucedió a quién, a Débora. No se sabe nada porque este señor salió corriendo. Que eso les sirva de técnica mnemotécnica para que lo recuerden después, el que huye. Muy bien, luego viene un personaje o una juez o jueza, no sé cómo se dice ahora en este mundo, creo que jueza es admitido, que se llama Débora. Débora significa abeja, ¿ven? Qué curioso, Débora es como una abeja. La esposa de Lapidot, la describen allí, y es de la tribu de Efraín. Su historia está entre el capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 31. De ahí hay, en ese espacio, en ese trayecto de versos, se encuentra la historia de Débora. Rapidito la describimos. Ejerció como jueza y organizó la liberación apoyándose en Barak, un general, un hombre, un caudillo, un líder de guerra de la tribu de Neftalí. O sea, una dama, pues no fue sola, contó con la ayuda de una persona que se dejó utilizar por ella, porque ella estaba recibiendo directamente de Dios este mandato, esta iniciativa. Liberó a Israel de la mano del rey Yavín y de su general Císara, muy temido porque era un hombre muy hábil, pero parece que termina muy avergonzado. La opresión de este rey sobre el pueblo fue ¿de cuánto? 20 años. Sigue aumentando, ¿ven?
20 años. La palabra Yavín o este rey viene a representar algo así como el autosuficiente, el que no necesita de nada porque todo lo tiene, todo lo sabe y no necesita nada. Algo así se traduce para que ustedes vayan entendiendo qué tipo de enemigo está enfrentando en este momento el pueblo. Y trajo sobre Israel 40 años de fidelidad y paz. Se entonó un cántico maravilloso que está allí descrito, que contiene la hazaña de Yael. Sísara, que era ese capitán, ese líder, terminó escapándose y huyendo. Y Dios lo avergüenza. Yo les decía al principio, en esta historia encontramos cómo la mujer que es capaz de hacer lo opuesto a Eva, es decir, que cumple la voluntad de Dios, es reconocida y se destaca sobre el pueblo y su nombre perdura en la historia. Yael le ofreció resguardo a Sísara y cuando éste estaba durmiendo, tomó un punzón de las carpas y clavó la cabeza de Sísara en el suelo. ¿Sí? O sea, que la mujer que sirve a Dios con honestidad, con rectitud, termina sometiendo al enemigo como lo hizo ¿quién? Como lo hizo la Virgen María, poniendo su pie sobre la cabeza del enemigo. Por eso se le recuerda. Y se le recuerda en ese cántico. En ese cántico se escucha, creo que por segunda vez en las Sagradas Escrituras, bendita eres entre todas las mujeres, Yael, porque has clavado la cabeza del enemigo. ¿Ven? Bueno, allí tienen ustedes un truco. Hay que clavar en la tierra la cabeza del enemigo, señoras. No la del esposo, no la del vecino, la del enemigo. Y el enemigo no es la gente, el enemigo es diferente. Hay que ir entendiendo el sentido teológico de esto. Muy bien. Y fue sucedido por Gedeón. Fíjense que tenemos hasta una mujer, tenemos a un zurdo, tenemos a una persona que no era del pueblo aparentemente, y ahora tenemos a Gedeón, guerrero poderoso, hijo de Jonás, de la tribu de Manasés. Está en Jueces 6 y en capítulo 6 y capítulo 8, allí está descrito. Es apoyado Jerubbaal porque destruyó el altar de Baal y entonces le pusieron ese apodo. Además de eso, rechazó ser rey y es uno de los pasajes más bonitos de este libro que yo quisiera citar y leer en este momento para ustedes. Está en el capítulo 8, versículo 22. Leo, dice: los hombres de Israel pidieron a Gedeón: gobierna tú sobre nosotros, y luego tu hijo y tu nieto, porque nos has liberado del dominio de Madián. Gedeón respondió: yo no seré quien los gobierne, ni tampoco será mi hijo, porque el Señor es el que los gobierna. Palabra de Dios. ¡Qué belleza! Esto es como lo central de este libro. ¿Por qué? Porque nos recuerda que este pueblo maravilloso va a encontrar siempre un traspié mientras siga hombres, mientras siga ideas, mientras siga ideologías, mientras siga sus propias bestias, pero va a encontrar salvación y paz cuando siga a su verdadero y único rey. Entonces fíjense cómo Gedeón pone un ejemplo claro. Gedeón liberó a Israel de la mano de los madianitas y los amalecitas con apenas 300 hombres. Dios en una lección viene a decirle: no lleve 3.000 hombres, no lleve 10.000, no lleve 30.000, solamente 300, para que la gente entienda que esto lo hago soy yo, dice Dios, no usted, Gedeón. Y así fue. Y trajo sobre Israel fidelidad de ¿cuántos años? 40. Y fue sucedido por Tolá. Aquí está Tolá, significa carmesí, hijo de Púa, de la tribu de Isaacar, de Puá. Juez menor, probablemente no tuvo que hacer frente a ningún enemigo exterior, sino que tuvo que ayudar a Israel a decidir las situaciones difíciles que se iban suscitando dentro de la organización del pueblo. Y su servicio al pueblo duró aproximadamente 23 años. Luego está Yair, que también es uno de los menores. Fíjense cómo Yair significa Yahvé ilumina o Yahvé aclara. Y es descendiente de la tribu de Manasés, su historia está en Jueces 10, y es uno de los jueces menores. Tuvo 30 hijos. Miren qué importantes son estos números. ¡Uy, qué cantidad! Definitivamente no había televisión ni nada. No tenían nada que hacer. Mire, 30 hijos. Destaca la importancia de este hombre dentro del pueblo, ¿verdad que sí? Era un hombre muy importante, que montaban 30 burros.
Lo dice allí, estos burros representan realmente es la dignidad, es decir, que eran hombres que contaban con el favor del pueblo, que eran vistos, bien vistos por sus prácticas, por su manera de vivir, de ser, de portarse, y poseían 30 ciudades, o sea que tenían poder. Allí están, lo van a encontrar varias veces en este texto y ya saben qué significa. Ejerció su juicio durante 22 años de fidelidad y paz. Y sucedía lo mismo, una vez que moría, entonces venía el desastre. Luego vino Jefté, que significa Dios abre, como que Dios permite la vida, algo así. Es hijo de Galaad, está en Jueces 10 y Jueces hasta el capítulo 12. Ofreció en sacrificio a su hija. Esto fue algo muy difícil y es uno de los pasajes más difíciles de entender. Pero como les decía al principio, a veces estos jueces cometían como ciertos errores porque todavía eran como adolescentes en la vida de la ley de Dios, como que no se terminaba de entender por completo y estaban tan acostumbrados al comportamiento de los pueblos extraños que los demás pueblos sí ofrecían sacrificios humanos y entonces ellos como que intentaban parecerse un poco. Esto no fue bien visto, ni es obviamente bien visto, pero es una de las cosas difíciles en las que se necesita ayuda para entenderlo. Liberó a Israel de la mano de los amonitas y filisteos, y esta opresión fue aproximadamente durante 18 años, y juzgó a Israel durante 6 años de fidelidad y paz. Fíjense que fue mucho menos tiempo, para decirlo mejor. Ibzán, que significa espléndido. Este señor es de Belén, está en Jueces 12, es un juez menor, también tenía 30 hijos. ¿Qué significa? Y 30 hijos. ¿Qué significa? Que era muy importante, no se les olvide. Y es señal de su importancia, ejerció durante 7 años y fue sucedido por Elón. Elón también es juez menor, probablemente no tuvo que hacer frente a enemigos exteriores y ejerció su juicio durante 10 años. Significa roble fuerte, un roble que va dirigido hacia lo alto, muy bien. De la tribu de Zabulón, fíjese que estamos viendo a las diferentes tribus. Está en el capítulo 12. Es uno de los versos más pequeños, mire, apenas tiene 2 versículos, capítulo 12, versículo del 11 al 12. Y luego está Abdón, también juez menor, tuvo 30 hijos y 40 nietos. Ya ustedes van entendiendo entonces que aquello era providencia. 30 hijos que representan importancia y 40 que representan generaciones después de él, que había fruto, que su vida fue fructífera. Ejerció su juicio durante 8 años y fue sucedido por Sansón. A este señor ustedes lo conocen bastante, ¿verdad que sí? Porque tenía mucha fuerza. Significa algo así como servidor de Elohim y es hijo de Manoah, de la tribu de Dan, y está en Jueces capítulos del 13 al 16. Fue un juez consagrado a Dios desde el seno materno. Ya aquí tenemos una idea también de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Desde el seno materno venía consagrado a Dios, inclusive nuestro Salvador, Jesucristo, el juez supremo. Ese es el juez supremo de todos. Ya nosotros no tenemos como más jueces porque ya vino el más importante, el que esperábamos, el juez que viene a juzgar a todas las naciones. Entonces, este juez Sansón liberó a Israel de la mano de los filisteos que los mantuvo oprimidos durante generaciones, ¿ven? Generaciones completas. Ejerció su juicio durante 20 años, es decir, trajo 20 años de paz y fue sucedido por Samuel, que ya no entra dentro de los jueces, aunque se toma y se considera algunas veces como juez, pero este a su vez fue profeta y fue sacerdote. Aquí está un poquito la descripción de Samuel. Significa aquel que escucha a Dios, hijo de Ana, la profetisa, de la tribu de Benjamín, y ya su historia se pasa a otro libro que estudiarán ustedes más adelante. Es el último de los jueces y el primero de los profetas, y es un puente entre los jueces y los reyes. Y ya al final del libro encontramos la tercera parte, cuando se habla de la migración danita, el origen de su santuario, el crimen de Gibeá y la guerra contra Benjamín. Es cuando el pueblo empieza como a extraviarse nuevamente y a decir, bueno, aquí no hay rey y se está empezando a establecer un desorden. Contenido teológico así rápidamente, todavía tengo unos minuticos, a ver, que es casi lo más importante, pero lamentablemente se me acaba el tiempo, lo voy a resumir. Dice, el pueblo debe conquistar la tierra prometida, ya lo hablamos.
Lo importante que Dios trata de enseñarle al pueblo es que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien, como Dios manda, porque Él solo sabe de qué nos está protegiendo. Imagínense usted, los amorreos tenían costumbres tan desastrosas como que comían carne cruda. Imagínense comiendo animales crudos y todo eso, entonces esas cosas enfermaban a esas comunidades y sufrían de enfermedades, de comportamientos antinaturales, de situaciones inmorales. Bueno, eso tal vez era el problema menos grave. Y Dios trata de cuidar a sus hijos y decir, si ustedes no erradican a esa gente, se van a enfermar con ellos. Entonces, como para que ustedes entiendan, como el sentido un poco más político y un poco más humano, que hay detrás de cada lección de Dios. Entonces, el pueblo debe conquistar la tierra prometida. La tierra prometida es una relación en espíritu y en verdad con Dios. No se trata del pedazo de suelo. Esa era como la didáctica, lo pedagógico de Dios. Pero lo que de verdad estaba detrás de eso, ¿qué era? Una relación. ¿Qué era lo que Dios quería con su pueblo? Una relación verdadera en espíritu y en verdad, es decir, de corazón y de obras, como lo viene a prometer Jesús, que es la relación que espera de nosotros. Esa es la verdadera tierra prometida. ¿Usted ya llegó? ¿Usted ya llegó? Estamos en camino, ¿verdad que sí? Difícil, difícil, porque usted dice, no, yo voy bien. Bueno, habría que preguntarle a su esposo, señora. ¿Ve? Qué dura esa pregunta, ¿verdad? O habría que preguntarle a sus hijos, ay, no, no le pregunte porque ese sí me va a hacer quedar mal. Ese sí me conoce como soy de verdad. Bueno, así nos pasa a todos. Todos parece que vamos bien, pero todavía conservamos aquellas tribus y aquellos enemigos guardados en el corazón y no queremos deshacernos de ellos. Esa es la verdadera enseñanza. Queremos atesorarlas por si algún día me provoca comer de eso que me da tanto placer. ¿Ve? Y entonces es cuando el esposo no es capaz de borrar el número de aquella persona que le trajo problemas, o la esposa, o es cuando el niño oculta en su casa, lejos de la mirada de sus padres, aquello que guarda en secreto y que no quiere que nadie se entere. Deja puertas. Y no solamente eso, estoy poniendo ejemplos, pero usted llévelo a cualquier realidad y lo va a encontrar. El militar que guarda aquel lugar por donde pasar aquello que le va a traer algún beneficio que en algún momento lo va a necesitar. Es decir, todos vamos atesorando a nuestros propios enemigos que en el futuro nos van a traer la desgracia. Y no solamente el militar, todos, piensen en todos, vivimos de esa forma. Lo mismo que puedo poner muchos ejemplos, pero le estoy trayendo así como unos para ilustrarnos. Lo mismo que cada uno o cada joven cuando guarda en su computadora aquel vínculo que lo lleva a los materiales prohibidos, que le hacen tener ideas que son fuera de la naturalidad, de la procreación digna, de la belleza, que denigran de él. Es decir, todos nos vamos atesorando ese tipo de cosas. Entonces, Dios nos enseña en este libro que hay que erradicar a esos enemigos verdaderos del alma, que hay que sacar el vicio del corazón, que no podemos dejar ir a confesar el pecado y dejar en nosotros la semilla del vicio, porque entonces volvemos a recurrir al mismo pecado. Hasta que no emprendamos el proceso de crecimiento de la virtud en el corazón, no podemos sacar al enemigo. Ese es la guerra real, la guerra que cada uno de nosotros tiene que dar en la batalla y en la lucha de la vida. Luchar contra nuestros propios enemigos, nuestros propios dioses, si no vamos a terminar adorando esas bestias y se van a adueñar de nosotros y Dios tenga misericordia y de verdad algún día nos pidamos perdón, si no nos vamos a desterrar de esa herencia maravillosa. Luego también Dios enseña que Él es el único rey del pueblo de Israel, que no hay otro, que el pueblo debe transmitir eficazmente la fidelidad a Dios. Hoy estamos aprendiendo que en el libro de Jueces no debemos dejar que eso se rompa, porque entonces pasa como en la historia que les dije al principio, en la primera jornada, parece que entonces se pierde la secuencia y ya nuestros hijos no entienden por qué somos un pueblo de fe, por qué Dios es nuestro Señor y por qué no podemos vivir como vive cualquier persona, sino como viven los hijos de Dios. Es muy importante. Entonces allí está como un secreto para empezar a reconstruir la vida. La fidelidad agrada a Dios y sus consecuencias traen justicia y paz. Lejos de Dios el pueblo adora a las bestias. Eso lo decía mucho creo que el santo cura de Ars. Dios salva a través del juez, también nos lo enseña, dejando claro de dónde viene el poder. No viene del juez, viene de
Dios. Esas son máximas que debemos entender. Todas las cosas maravillosas que recibimos vienen de Dios, que nos las regala a través de las segundas causas, como enseña la teología, a través de nuestros hermanos, de nuestras experiencias. Hay una clara teología marcada en 5 momentos que hemos descrito ya. La primera es que hay momentos de pecado en la vida de todos nosotros, ¿verdad que sí? Que ese pecado nos trae consecuencias y castigo, que no podemos omitirlos porque nosotros no lo buscamos, pero que también ese pueblo o nosotros tenemos la opción del arrepentimiento y de clamar ayuda, y Dios, que es un papá bueno, que no es un papá malo, sino que es un papá que quiere mi bien, me va a ayudar y me va a enseñar cuál es el camino. Pero eso exige que yo debo encauzarme en la conversión. ¿Verdad que sí? Eso no es de un día para otro. La conversión es un proceso de toda la vida. Y solamente al final, cuando ya se acabó nuestra existencia en este mundo y pasemos al siguiente, es cuando de verdad podemos decir, ¿me convertí o no me convertí? Bueno, este libro presenta a Dios como el protagonista de la historia humana. Es un Dios temible que exige fidelidad absoluta a la alianza, pero es también misericordioso, perdona y ayuda. También nos habla de la vocación de los jueces, cómo Dios ve en ellos el elemento carismático. Toma cada uno de las riquezas que ellos traen. No se vale de tantos adornos, sino de lo poco que cada uno de ellos puede ofrecer. Así cada uno de nosotros, como los santos de la iglesia, debemos alcanzar esa vida de santidad en donde lo poco que podamos ofrendar lo hagamos de corazón, de vida. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de nuestros talentos, de nuestro tiempo. A veces pensamos que la ayuda más grande es dinero y el dinero ayuda, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos es tiempo y el tiempo sí vale mucho. Ese es caro, a ese nadie lo quiere dar. A veces preferimos dar una ayuda más bien económica para no tener que dar tiempo. Esto nos lo enseñan los jueces. Los hombres de aquel pueblo no podían inventar tonterías, tenían que dedicar su tiempo y su vida a vivir en la presencia de Dios para ser felices, para encontrar salvación, para vivir en paz y entenderse. Entonces el Espíritu bajaba sobre ellos y les daba una fuerza especial de Dios y los guiaba. Allí están todos. Los jueces también, esto ya lo dijimos, aquí dice, hay que educar la libertad para que siempre se elija el bien. ¿Nuestros hijos son libres? Sí. ¿Nuestros hermanos son libres? Sí. Pero tenemos que ser catequistas, propagadores de la fe, no como maestros inmisericordiosos, no, sino como testigos, como nos enseña San Juan Pablo II, como testigos de la bondad y de la misericordia de Dios, con paciencia, a veces con tolerancia, no con complicidad, pero sí con tolerancia. No podemos ser cómplices del mal, porque hay que sacarlo, hay que erradicarlo, pero sí hay que ser tolerantes porque todos no aprendemos a la misma velocidad, todos no entendemos de la misma forma y todos a veces necesitamos nuestra propia situación para poder entender la misericordia de Dios y valorarla y respetarla y cuidarla y quererla. Entonces a veces pasan las cosas y no las podemos evitar. Acontecimientos que se ven, y con esto culmino, que son muy difíciles de entender de este libro, en los que usted va a necesitar alguna ayuda y alguna asistencia si quiere profundizar en ellos, que no se pueden tomar a la ligera, que usted no los puede descifrar por sí solo y que la Iglesia en su magisterio sí nos enseña a entenderlo. Primero, que hay actos violentos en ellos que parecen que no tienen consonancia con la manera de ser de Dios. Primero recuerden que esto lo escribieron agiógrafos que escribían desde su experiencia. Y si el agiógrafo era un teniente coronel del ejército, ¿de qué sabía? Entonces, ¿cómo era su lenguaje? De guerra. Pero si lo escribía un artesano o pescador, ¿cómo era su experiencia de vida? De humildad, de pescador, de gente de pueblo. Entonces, ¿cómo era su expresión? Así como él era. La revelación de Dios viene dada en esa inspiración que tiene ese agiógrafo, pero nos lo da con las características de ese agiógrafo que él tiene humanamente. Entonces, hay actos violentos que necesitan un entendimiento más profundo, que necesitan ayuda. Otro lugar, otro momento difícil es cuando Dios usa jueces en ocasiones donde se mezcla el pecado de los jueces con la voluntad de Dios. Entonces uno como que no entiende. Dios lo permitía. Recuerden que el libro de los jueces cuenta como la adolescencia del pueblo, que no sabe ser niño, pero tampoco sabe ser adulto. Está en un proceso de maduración y de crecimiento. Entonces uno tiene que entender con mucho cuidado esos textos, con ayuda. Otro momento difícil, ya lo comentábamos, el voto o sacrificio equivocado de Jefté.
No se puede entender a la ligera, hay que entender qué fue lo que sucedió, por qué hizo esa promesa y ese voto y después se dio cuenta que ese voto, bueno, además Jefté no fue educado como los demás israelitas en el cuidado de la ley, sino fue criado, educado en los pueblos vecinos que sí tenían esas costumbres. Y luego, cómo entender la providencia de Dios a pesar del pecado. Dios nos sigue proveyendo, nos sigue dando la salida a pesar de que seguimos haciendo el mal. Cosas que no entendemos pero que debemos aceptar y que debemos reconocer que son parte de la vida y que a nosotros también nos toca nuestra parte. ¿Para quién es el libro de los jueces? Pero especialmente para mí. Fue escrito para mí. No sé si a usted le cae bien, pero a mí fue escrito para mí, me representa, me identifica, no como los jueces liberadores, me identifica más como el pueblo pecador que recurre otra vez a sus cosas ocultas, ¿verdad que sí? Aquellas cosas que oculta para tener una salida rápida, para tomar un atajo, para salir del problema fácil sin pasar por las enseñanzas del Señor. Estos libros, en conclusión, nos invitan a la fidelidad a Dios y a cuidarnos de la idolatría. Si somos fieles, tendremos éxito en nuestras empresas humanas y divinas, pero aunque hubiéramos caído, siempre está la posibilidad de arrepentirse sinceramente y acudir a Dios para pedirle perdón y volver a comenzar. Hay que seguir adelante. A veces necesitamos probar como la miseria para entender la misericordia. No es necesario que lleguemos hasta ahí, pero como somos tan tercos, a veces es el único camino que tenemos. Y la enseñanza del libro, aquí dice José, pero es de los jueces, Dios es siempre cumplidor de sus promesas. Creo que se escapó por allí porque está resumiendo todos los dos libros. Bueno, creo que hemos disfrutado, hemos aprendido. Yo sí disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y entonces entiendo que esta palabra que Dios nos ha regalado y nos ha compartido pueda llenar los vacíos de nuestra alma, pueda llenarnos de reflexión para que podamos entender la vida de una manera diferente y seamos capaces de empezar a reconquistar nuestra vida y a empezar un proyecto de verdad de restauración de nuestra manera de vivir que se parezca un poco más a la que Él nos propone, que es para nuestro bien. Amén.